¿Qué necesita, papá? Arriba. Bueno, muchachos, entonces hay algo de este sitio anatómico del corazón, que es el pericardio, el cual comparte en algún aspecto el desarrollo factible de patologías que son secundarias A. Al hablar de secundarias A es porque no son innatas, no son creadas en su propio sitio, no han dependido de que se produzca alguna alteración y no pues originalmente en ese sitio. Es dado que los procesos neoplásicos en este sitio no son pertinentes, lo mismo que los procesos infecciosos, y eso se hace regularmente cuando sucede secundario A, sin dejar de tener algunos, sobre todo de tipo virales, que pueden llegar a producir este tipo de situación. Bueno, entonces está haciendo inicialmente pues, el comentario que es de esperarse que sea secundario a alteraciones en otras partes del corazón, por lesiones extensivas o en estructuras adyacentes, y hecho pues que, como sabemos, a nivel del sistema respiratorio, que es un vecino y que tiene X cantidad de situaciones o de patologías muy frecuentes que lo hacen que de pronto sea causa en forma extensiva a generar lesiones a nivel del pericardio, o puede ser secundarias a algún tipo de trastornos sistémicos, y pues hay algún poco pues de situaciones en que es una lesión totalmente aislada. Hay algo, como mencionábamos cuando hablamos en patología pleural con respecto a la cavidad pleural, pues si aquí hacemos mención, o lo menciono es por el hecho de que en esas cavidades, pues la alteración que en principal frecuencia va a suceder en ellas, pues, es la presencia de los derrames, más que otras situaciones. Muchachos, qué pena, un segundito, voy a contestar una llamada. ¿Aló? Yo, no, nada. Sí, perfecto. Listo, ¿no? Yo ahorita entre la mitad y terminando la tarde empiezo a mandar informes. O sea, para que en el momento de mañana comenzar están todos los informes ahí en el correo. Sí. Ya, listo. Bueno, listo. Bueno, perfecto, listo. Bueno, pero me puedes hacer un favor, de pronto me envías al correo electrónico, al correo donde yo debo dirigir, para no enviarlos. Sí, listo. Bueno, listo. Bueno, perfecto, listo. Bueno. Sí, bueno, listo, pues gracias. Muchachos, qué pena, fue una llamada que debería responder. Bueno, hay algo que en el pericardio sabemos que existe una capa que se adhiere al órgano y otra capa que lo recubre por fuera, generando ese espacio o cavidad, en el cual existe igualmente, como se da en la cavidad pleural, ese recubrimiento de células epiteliales planas, generando un epitelio plano simple, las cuales son células que se encargan de producir ese líquido, de absorber ese líquido, tener un componente como de medio vigilancia y de generar algún tipo de respuesta en los momentos que se dé alguna alteración. Más o menos en promedio existen 30 centímetros de líquido, es un líquido normalmente pues en la cavidad pericárdica, con la finalidad pues de que en el momento que exista algo de contacto no dar la posibilidad de roce de una superficie con otra. Hecho pues que sabemos que en estados patológicos pues eso va a generar una manifestación de tipo clínico y que se llama el roce pericárdico. Bueno, ese líquido es un líquido que es seroso, donde nos va a hacer referir Camilo, ya que hoy estamos. Camilo. Sí, doctor. Camilo. Sí. ¿Este líquido seroso es un exudado o transudado? Yo sé que sabe. Es un... ¿Y por qué? Es un exudado. Sí. Si no, entonces, si duda, coja y busque, y cuando ya encuentre nos dice, ¿sí? Listo. Busque lo mejor. Listo, bueno.
Es dado que en algún tipo de situaciones hay aumento de la cantidad de ese líquido, lo que se va a llamar derrame pericárdico. Hay algunas situaciones, igualmente como vimos en cavidad pleural, que pueda suceder, que era la presencia de sangre o material purulento. Bueno, y pues de eso pues ahí veremos que hay algunas formas pues de determinar la causa de eso. Las consecuencias van a depender de la capacidad de adaptarse ese pericardio, no el que está adherido al músculo, sino el que se encuentra por fuera, o sea, el pericardio parietal, de que no tenga lesiones previas, de que tenga una capacidad de relajarse y de contraerse adecuadas, y también depende de la velocidad, pues es un aumento gradual y no en mucha cantidad, es factible que se haga un proceso como de adaptación, a diferencia que cuando eso de un momento a otro se llena de sangre, como puede suceder en una herida penetrante, en la cual se le hizo una lesión puntiforme en el pericardio y comprometió un vaso sanguíneo y empieza a acumularse en una forma rápida sangre dentro de la cavidad pericárdica. ¿Eso qué hace? Que no le va a permitir un expandimiento adecuado del corazón y va a generar lo que se llama un taponamiento cardíaco. Entonces va a depender de la velocidad de la acumulación. Indudablemente, pues eso va relacionado con la cantidad de líquido. Bueno, este derrame, pero sí. Los transudados y los exudados. Entonces los transudados son claros, son de color amarillento y normalmente no presentan coágulos. Y los exudados ya son pues otro tipo de tono y ya pueden presentar coágulos. Y entonces, ¿con cuál se queda? Con el transudado. Exactamente, pero hay algo, es que la diferencia entre exudado y transudado primordialmente es que lo que vos estás diciendo del transudado es que no tiene células, y si tiene células son muy poquiticas, y que no tiene proteínas, o muy baja. En cambio en el exudado, que es producto de infecciones, por ejemplo el material purulento, eso es un exudado, ese derrame pericárdico que estamos viendo a compus, eso es un exudado, que tiene muchas células, pedazos de células, material fibrinoide, abundantes proteínas como parte de la respuesta de inflamación. Entonces, tener claro la diferencia que es entre exudado y transudado, ¿cierto? Entonces, normalmente el líquido pericárdico tiene un transudado. ¿Sí? Listo, Camilo, gracias. Llegó pisando fuerte, haciendo de sentir. Y no es que le esté haciendo bullying, no, obviamente que no. Bueno, dentro de las manifestaciones radiológicas vamos a encontrar un aumento globular de la sombra cardíaca en casos en que haya menos de cantidad de 500 centímetros cúbicos, que eso es mucho para el tamaño de esa cavidad. Clínicamente, pues puede haber compresión de las aurículas, de las venas cavas, de los mismos ventrículos, lo que hace es que se disminuya el llenado ventricular y va a producir un cuadro clínico de taponamiento cardíaco. Se establece que más o menos para que se genere un taponamiento cardíaco, un volumen entre 200 a 300 centímetros cúbicos, más o menos unas 6 veces el volumen que normalmente contiene. El caso del hemopericardio es causado por una situación, es perforación traumática, lo que les comentaba, la herida penetrante a tórax, de la cual comprometió el pericardio. O en las situaciones que también vimos, cuando hay una ruptura de un infarto agudo del miocardio, porque el compromiso, además de haber sido PAN, hubo un compromiso de las capas en una forma significativa y se generó una dilatación, digamos, como aneurismática, y eso por la presión se perforó, que es una de las complicaciones que vimos, que hay que tener esa diferencia, lo que normalmente sucede a consecuencia de un infarto agudo del miocardio, como por ejemplo el proceso inflamatorio, ¿sí? Que eso es esperado, es un hecho patológico, pero es lo que sucede. Distinto es cuando sucede una complicación, ¿sí? Esos procesos infecciosos que a veces, o sea, lo que puede extenderse, que mencionamos cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, de una pericarditis. Bueno, y puede también ser secundario a la ruptura de una disección aórtica. Bueno, entonces la pericarditis es la inflamación pues, del pericardio, que regularmente suele ser secundaria a cierto tipo de procesos patológicos a nivel de cavidad torácica, como es de sistema respiratorio, o puede ser sistémicos. Y no había mencionado
Otra razón por la cual se puede producir lesiones a nivel del pericardio es en las situaciones de metástasis de lugares, neoplasias malignas de lugares remotos, o sea, de sitios muy distantes, o también a consecuencia de una instrumentación previa quirúrgica a nivel del corazón. Un segundito, muchachos. Bueno, muchachos, qué pena la interrumpida. Bueno, lo que mencionamos, la pericarditis primaria es inusual y es este hecho, que regularmente es de origen viral y que eso trae sus consecuencias, porque ese proceso viral genera una forma como de lesiones cicatrizales sobre ese pericardio y hace que pierda esa capacidad distendible. Y es que ante eso, que el corazón está generando su volumen a razón de la contracción y relajación, pero lo va a limitar. Y es factible que lo que haya que hacer es una pericardiotomía, o sea, retirar el pericardio, con los factores de riesgo que se asumen al no existirlo, porque le está quitando protección y es un órgano que va a estar sujeto a que factiblemente va a tener procesos de tipo infeccioso, que se genera una gran susceptibilidad y son pacientes que van a tener que tener una disciplina de autocuidado y de vigilancia permanente. Bueno, entonces dentro de las principales causas de pericarditis está la pericarditis aguda y en ellas está en primer lugar la pericarditis serosa, o sea, donde vamos a encontrar una reacción dentro de esos patrones morfológicos de la inflamación, que si nos acordamos, Camilo, ¿a quién le pregunto? Hamelk. Listo. Dígale que responda lo que yo voy a preguntar. Sí, hola, mujer, ¿cómo le va? ¿Se acuerda cuáles son los patrones morfológicos de la inflamación? ¿O no? Dígame sí o no y listo. Doctor, no, la verdad no me acuerdo. No se acuerda. No, señor. Camilo, pregúntele a otra persona. Juliana Calderón. Juliana Calderón, al frente. Doctor. Hola, mujer, la misma pregunta. ¿No serían como lo que lo acompaña, que sería como rubor, el edema? Bueno, eso que estás mencionando son los signos clínicos de la inflamación. ¿Cómo la vemos nosotros clínicamente? Pero estoy preguntando es morfológicos, patrones morfológicos. Doctor, ¿no sería? ¿Sería qué? Pues la vasodilatación, la migración de los leucocitos. Pero esa es como el proceso de activación de las células de defensa en los procesos infecciosos. Yo digo el patrón morfológico como tal. Camilo, escoja otra persona. O si no, Camilo. Dani Muñoz. Oiga, pero se volvió el titular pues ahí. Con toda la seguridad lo dice. ¿Sí? Dice Muñoz. No, eso está bien. Muñoz. Sí, doctor. No, pues no. La verdad no. Pues también bueno, pensaba como que Juliana. Listo, Camilo, entonces averigua pues. Averígüela y no lo dice. Está como compleja la pregunta. ¿Sí? Son patrones que se dan durante la infección. Sí, o patrones de la inflamación.
¿Cuáles son los patrones morfológicos de la inflamación? Doctor, pero ahí estamos hablando lo del exudado, el transudado, las células necróticas, ¿o no? No. Busque en... Sí. Sería patrón inflamación serosa, fibrinosa, supurativa purulenta. Sí, exacto. ¿Qué es lo que estamos hablando? Vamos a comenzar a hablar con uno de los patrones de la inflamación, que es la inflamación serosa. Está la inflamación fibrinosa, la inflamación fibrinopurulenta. Y me falta una. Mujer, averígüelo, por favor. No, purulenta, la misma fibrinopurulenta. Averígüeme a ver si me falta una y me interrumpe. La ¿sí? proliferativa, doctor. Las úlceras, doctor. La que llaman las úlceras, hay algunos autores que la involucran en eso. Bueno, listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces dentro de esta pericarditis aguda, que es la serosa, pues uno esperamos que esto, el hecho de que sea serosa, que eso no va a ser por bacterias, porque unas bacterias van a producir migración de neutrófilos, destrucción de las bacterias por los neutrófilos. El hecho de destruirlas, eso también daña el tejido por la reacción inflamatoria que se da ante las citocinas. Eso va a generar material fibrinoide, material necrótico y células. Entonces sería una reacción de tipo fibrinopurulento. Cuando es así como mediana, que algunas células respondieron, se dice fibrinosa. Pero la serosa es eso, que es un líquido, digamos que es claro, que si nosotros lo ponemos en un vidrio, pasa a través de él. Si pusimos el tubo de ensayo y vemos al otro lado, es un color medio amarillito claro. Y por eso se le dice serosa, porque es simplemente la presencia de líquido. Entonces, eso queda, que es un exudado inflamatorio, pero que cabe esto, no es infeccioso, no es bacteriano, simplemente es una respuesta inflamatoria que se puede dar en pacientes que están cursando con una enfermedad autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, una fiebre reumática, la esclerodermia, posiblemente la presencia de neoplasias malignas metastásicas o la presencia de una uremia. Y es posible también que se dé como reacción a infecciones que están cerca al pericardio, pero lo que hacen es irritarlo, no dar ese proceso infeccioso que tiene en ese sitio. Ejemplo, hay un proceso neumónico, digamos, llamémoslo bacteriano, llamémoslo viral, y resulta que por vecindad va a irritar el pericardio, pero es un fenómeno de tipo irritativo, no de tipo infeccioso como tal, que es dado que en ese caso va a generar un derrame seroso totalmente estéril, pero sin saberlo, pues dependiendo de la magnitud, el tiempo de exposición, el manejo que se le está dando, eso puede evolucionar a dar una pericarditis de tipo serofibrinosa y evolucionar luego a una reacción supurada franca. O sea, es dado que por irritación inicialmente sea una reacción serosa, sigue la irritación, o sea, continúa a dar una reacción de tipo fibrinosa y termina siendo una de tipo purulento. Hay infecciones virales en otros sitios que pueden preceder a una pericarditis de origen vírico y eso puede aparecer inclusive como un cuadro de miopericarditis en las personas adultas jóvenes. A la serosa es donde vamos a encontrar algunas células, por ejemplo neutrófilos, algunos linfocitos, algunos macrófagos. Realmente el aumento del líquido es algo pues, más bien moderado, de unas 3 a 4 veces como el volumen pertinente pues, a ese sitio, donde va a haber entonces, en ese caso por el hecho de ya existir células de linfocitos, porque ya hay proteínas, ya se habla que no es un transudado, sino que es un exudado, en el cual hay dilatación de vasos sanguíneos, hay aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos venosos, como ya lo he mencionado, porque ya está respondiendo a esa situación y porque están migrando neutrófilos, linfocitos y macrófagos a ese sitio. Bueno, en este caso de una pericarditis de este tipo, es raro que cuando se suspenda ese proceso vaya a generar o dejar a consecuencia la presencia de adherencias. Y puede evolucionar a una pericarditis crónica, donde hay un infiltrado inflamatorio, sobre todo en la grasa, y que regularmente por el hecho de ser crónico se esperase que sea por linfocitos, no por neutrófilos.
Esta pericarditis, la segunda, fibrinosis serofibrinosa, es el tipo más frecuente de los 3 tipos de pericarditis aguda, o sea, de serosa, purulenta o fibrinosa. Y esta es la que se da por un líquido seroso mezclado con algo de exudado fibrinoso, o sea, material fibrilar de algunas células. ¿En qué caso lo vamos a ver? A consecuencia de un infarto agudo del miocardio, pero normalmente existe algo de la inflamación del pericardio. Posinfarto en este síndrome que habíamos mencionado, que solo por mencionarlo, el síndrome de Dressler. Paciente con una hiperazoemia, paciente que ha sido sometido a tratamiento antineoplásico y le han tenido que hacer irradiaciones en el tórax, por ejemplo, en un carcinoma de mama, por decir algo, pacientes que cursan con fiebre reumática, con lupus eritematoso sistémico, a consecuencia de traumatismos o que fue necesario hacer una intervención quirúrgica a nivel del corazón. Y son situaciones un poquito más comprometedoras, pero que de pronto pueden compartir algunas de la pericarditis aguda de tipo seroso, pero que en estas de pronto tiene un poco más de respuesta o un poquito más de tiempo de evolución. Bueno, cuando es pues realmente fibrinosa, entonces vamos a encontrar una superficie que da ese aspecto de ser seca, con unas granulaciones, o sea, unos nodulitos pequeñitos, que en la cual pues ellos lo que van a tener es material de tipo fibrinoide. Y cuando además de ser fibrinosa es también de tipo serosa, pues es una inflamación que es un poco más densa, el líquido es más espeso, es dado que ya es más amarillo, inclusive puede llegar a ser algo turbio, donde va a tener leucocitos, la presencia de glóbulos rojos, y es muy frecuente que tenga material fibrinoide en esos sitios. Imágenes pues, de esa pericarditis fibrinosa y serofibrinosa, que son estas lesiones como blanquecinas, como adherentes, y en unas zonas que se encuentran aquí como denudadas, como esfaceladas, como si se hubieran escoriado, y que muestran pues, un fondo de aspecto congestivo. Clínicamente, el roce es el signo más característico de la auscultación y que nosotros lo encontremos hasta que no tengamos otra determinación, hay que considerar que algo está sucediendo en el pericardio. Puede que se presente algo de dolor, puede haber reacción febril o compromisos o presentación de signos sistémicos, dependiendo pues, si es un proceso, por ejemplo, de tipo viral. Y es dado que el paciente pueda llegar a presentar signos aparentemente de insuficiencia cardíaca, por esa no expansión adecuada de las cámaras, hace que se genere evolutivamente como contenido de sangre a nivel del parénquima pulmonar o periféricamente. Bueno, y la última, que es la pericarditis purulenta supurada, es en el caso de que se invade el pericardio por microorganismos de tipo infeccioso. De las formas de que esos microorganismos llegan es por una extensión directa, desde un foco vecino, como por ejemplo el pulmón, la pleura o el mediastino, o porque exista siembra que va a través de la sangre, o que lleguen microorganismos por vía linfática, o porque se realizó una contaminación directa en una intervención quirúrgica. Y estas pueden ser parte como un proceso que lo vamos a determinar en estos momentos ya de tipo séptico, porque ya hay migración de estos microorganismos a otros órganos distantes y hay siembras en esos sitios produciendo respuesta de tipo morfológico. En ella vamos a encontrar una proporción mucho más elevada de líquido, es un líquido que tiene ese aspecto como cremoso, de pronto como lo vimos en ese recipiente cuando vimos derrame pleural, que da un aspecto como si fuera cremoso. Vamos a encontrar las superficies enrojecidas con aspecto granular y recubiertas de membranas amplias y adherentes. En estos casos vamos a encontrar microscópicamente una reacción inflamatoria aguda, es posible que pueda darse extensión a estructuras circundantes y generando una mediastinopericarditis. Es de esperarse que exista organización, pero en este caso ya hay algo, que no la resolución, en el momento que se termine ese proceso, no es que se resuelva en forma completa, es dado que ya deja lesiones fibrosantes o de cicatrices.
pero no es de esperarse, obviamente va a depender de la gravedad y la extensión o el tiempo que eso realmente llegue a producir una pericarditis constrictiva. Clínicamente en esta pericarditis supurada puede presentarse dolor, es de esperar que se generen manifestaciones clínicas, van a encontrarse en esta paciente signos intensos de infección generalizada, como eso que se determina como fiebre, como en forma de episodios o de sucesos, y desciende la fiebre y en un tiempo después vuelve otra vez, pero se le dice que es fiebre en agujas. Y el roce pericárdico, pues, que es determinante. En muchas situaciones, inclusive, un paciente que viene con un síndrome febril y que no se le encuentra absolutamente un foco de infección, pues no está pues a considerar en primer lugar que sea una pericarditis, pero sí de pronto pues hacer un poco más de importancia a descartar que eso sea. Ejemplo, a través de un buen examen físico, unos buenos antecedentes. Hay otra que es la pericarditis hemorrágica. Esta entonces se da en los casos pues, determinados como, o en primera instancia, considerar esta posibilidad de que eso se está dando a consecuencia de la presencia en ese líquido de células neoplásicas. Y hay que considerar, pues, indudablemente, pues, dependiendo del paciente, que ya es un paciente que ya tiene 6 o 7 décadas de vivir, que tiene algún tipo de antecedente, que tiene algo de compromiso general y que pronto está haciendo un proceso de tipo metastásico. Es dado que siempre, siempre a toda esta presencia de estos líquidos, sea seroso, fibrinopurulento o hemorrágico, hay que hacerle examen citológico. Y es de parte como de un procedimiento que es hacer una punción pericárdica. Y el hecho de generar el análisis de estos líquidos nos va a nosotros garantizar en cierta forma hacia dónde nos vamos a enfocar, como por ejemplo, si es hemorrágico, pues a buscarle que no vaya a haber un proceso venoplásico. Si ya lo encontramos que tiene leucocitos, neutrófilos, fibrina, ya es un proceso bacteriano y es de esperarse que, o dada que en forma inmediata vamos a comenzar un tratamiento con antibióticos. Y bueno, vamos a encontrar un derrame exudativo, o puede ser fibrinoso o purulento y mezclado pues con sangre, y se puede deber a esto, la tuberculosis, si no hay de pronto la sospecha, y no es que en primer lugar vamos a considerar que tenga células neoplásicas, sino que dependiendo de lo que estemos encontrando en este paciente, si este es un paciente que además por lo que esté consultando, vamos a encontrar que es un paciente que tiene la presencia de febrículas desde hace tiempos, que nota que ha perdido de peso, que está con tos, etcétera, pues enfocarnos posiblemente a que sea a través de una tuberculosis. Puede ser una afección directa por una neoplasia maligna a ese espacio pericárdico, puede ser por infecciones bacterianas, o puede ser una pericarditis en pacientes que tienen esta alteración de una diátesis hemorrágica, o secundario en el posquirúrgico inmediato, o mediato de que sea consecuencia de una intervención quirúrgica que se hizo y quedó pues algún vaso sanguíneo de pronto por ahí sangrando. Esta es la pericarditis gaseosa, no es de esperarse que vaya a haber un compromiso por tuberculosis en el pericardio, pues en primera instancia, y de todas maneras encontramos algo que nos implique esa posibilidad, hay que considerar que es de este origen. El hecho de encontrar, por ejemplo, en la situación morfológica, la presencia de los granulomas, por decir algo. Es muy raro que vaya a ser lesiones por hongos. Es de esperarse que ese compromiso directo por focos tuberculosos de ganglios a nivel traqueobronquial. Y también vamos a encontrar que las lesiones anatómicas son propias de una infección por tuberculosis. La presencia... Un momentico, otro segundito.
Bueno, muchachos, les sigo, pues. Que sea hasta la última vez que interrumpo. Bueno, está la pericarditis crónica, en la cual se genera que ese trasudado seroso que se organizó y puede producir. No es lo esperado, pues, que en primera instancia, pero se puede dar que haya algunos engrosamientos fibrosos en forma de placas o también en la forma de adherencias y que van a generar, pues, y dependiendo, pues, de la extensión que van a generar, pues, compromiso a nivel del corazón. Y es dado que en otros casos hay un hecho tan significativo que desaparece completamente el pericardio. Entonces, es en esos casos en que se genera esta pericarditis de tipo crónico, se van a dar adherencias que pueden ser filiformes, o sea, muy delgaditas, y que esas adherencias entre la capa visceral y la capa parietal, generando esta situación de una pericarditis adhesiva. No es de esperarse que siempre que exista esa cicatrización vaya a dificultar el funcionamiento cardíaco, pero puede llegar a generarlo, ¿cierto? Y pues cuando lo adopta, pues va a tener una importancia realmente clínica, y lo que le comentaba, es posible que estos pacientes sea necesario realizar la pericardiotomía. Y se puede generar dos tipos de situaciones, una mediastinopericarditis adhesiva o una pericarditis constrictiva. Constrictiva es que no va a generar ese fenómeno de posiblemente relajación de la cavidad a través del aumento del tamaño del pericardio parietal y por un reemplazo por un material fibroso en ese sitio. Y adhesiva es la presencia de estas adherencias entre las dos pleuras, las dos cavidades, perdón, entre las dos paredes visceral y parietal. En esta mediastinopericarditis adhesiva es el resultado de una pericarditis supurada o caseosa, que son de mucho mayor compromiso, donde va a haber mayor cantidad de lesión, y es lo más frecuente que sea a consecuencia de esto, pero también puede ser por una irradiación que se dio en el mediastino o por cirugías previas, pues como ya hemos mencionado en varias oportunidades. Y en ellos puede suceder que se desaparezca el saco pericárdico y genere unas adherencias a estructuras circundantes, donde ¿qué es lo que hace? Que se genere una sobrecarga funcional para el corazón, va a haber una retracción sistólica, y igualmente la caja torácica y el diafragma, y va a generar una diferencia de pulsos en extremidades superiores e inferiores. Bueno, en la pericarditis constrictiva es que hay un ente fibrocalcificado, fibrodenso, que lo que hace es encapsular el corazón, que hace que entonces ese espacio realmente desaparezca, ese espacio pericárdico. Entonces el corazón se encuentra rodeado de esta membrana que era el pericardio parietal, que está adherida, que está llena de cicatrices, que va a tener un espesor de medio a 1 centímetro, y que ella puede estar precedida de cierto tipo de situaciones, como el hecho de que sea sulfurada, hemorrágica o caseosa. No esperamos que esto llegue a suceder, esta pericarditis constrictiva, en una pericarditis de tipo seroso o de tipo fibrinoide. Pues yo creo que esto ya como que lo vimos, ¿cierto? ¿Qué dice Camilo? Ya Camilo se le acabó el entusiasmo por patología. Camilo. Camilo. Oye. Camilo. Doctor, él está como hablando, pero no le escuchamos. ¿Será que sí? Abogada de los pobres usted ahí. Oiga, mujer. O hace muy buena mímica. ¿Ah? A ver, ¿dónde estará hablando? Yo miro. Ah, sí está. Oh. Camilo. No, es que estamos aprovechando el entusiasmo. Pero ya le acabó el micrófono. Sí. Ah, bueno. Bueno, listo, Camilo. Entonces que ande por esos lados.
Listo, ya entonces está en enfermedad pericárdica, ¿cierto? Vamos entonces con lo que es la cardiopatía valvular. Bueno, el hecho de que suceda una alteración en las valvas se va a determinar que funcional o fisiológicamente sucedan dos cosas: de que se dé una estenosis o una insuficiencia, o ambas, que bueno, eso ya es otro capítulo. Una estenosis es el hecho de que esa valva no se puede abrir en forma completa, y el hecho de que no se puede abrir como si fuera una puerta que se abre parcialmente, pues va a limitar el paso de lo que debe pasar de un lado a otro. Y la insuficiencia es donde no hay un cierre completo de la válvula, lo que hace que siempre esté pasando líquido de una cámara a otra, como una puerta que no se cierra y le genera la posibilidad de que esté pasando los elementos que correspondan de un sitio a otro. En estos casos, esta cardiopatía valvular, en la estenosis solamente pura, solo existe la estenosis o insuficiencia, y estas mixtas, que es en la cual va a coexistir tanto insuficiencia como estenosis en la misma válvula. Ejemplo, resulta que esa válvula no puede porque hubo depósitos de calcio en la base, porque, por ejemplo, a consecuencia de unas lesiones reumatoideas de esas vegetaciones que vimos en otro momento, de la valva no se puede abrir adecuadamente, pero resulta que si además tiene una dilatación de una de las cámaras, pues, y se abre un poquito los espacios, pues se va a hacer que también haya un hecho de tipo insuficiencia. En las cardiopatías valvulares aisladas solamente compromete una válvula, y también hay combinadas en las cuales puede existir compromiso de varias valvas que tengan algo de disfuncionalidad, la presencia de vegetaciones, por ejemplo, en ese sitio. Al hablar de la insuficiencia funcional, es la incapacidad de la valva derivada de una anomalía en una de sus estructuras de soporte, y realmente no de un defecto valvular primario. Está haciendo entonces que si se da una insuficiencia funcional, eso es a consecuencia de la anomalía de las estructuras de soporte, como por ejemplo del trígono fibroso, de las mismas cámaras, y hace que entonces ellas no tengan un defecto valvular primario, sino que sea a consecuencia de... Bueno, listo. Las consecuencias clínicas de esta disfunción valvular va a depender de la valva que se va a implicar. El compromiso o el grado de afectación es dado también la rapidez con que se produce esta velocidad y la calidad de los mecanismos compensatorios. Dentro de los mecanismos compensatorios, pues vamos a ver lo que es los elementos o las estructuras de soporte de las valvas, y como he dicho, pues que nos va a generar pues la posibilidad de que funcionalmente ella no vaya a tener una alteración tan significativa. Aquí se asigna un ejemplo, que es la estenosis mitral reumática, la cual se desarrolla de una manera muy gradual, que eso es lento, evolutivo, pasan muchos años, inclusive con ese proceso de adaptación que le está obligando a tener esa estructura que se va dando gradualmente, y que el corazón se va adaptando a eso, es posible que vaya a pasar mucho tiempo para que vaya a tener una significancia clínica tan determinante para que vaya a generar algo de alteración funcional en el paciente. Dentro de estos grados pues, de compromiso, pues lo que estamos viendo aquí como este ejemplo, en el cual pues es un compromiso que es realmente no es muy significativo, pues el compromiso, que la rapidez es lenta, igualmente que tenga una integridad en los mecanismos de tipo compensatorio. A diferencia de esto pues que estamos hablando, de esas consecuencias clínicas y los trastornos morfológicos, el hecho de que se produzcan de una forma rápida, como dado el caso donde hubo lesiones, como mencionamos en el ejemplo de la endocarditis, que puede haber endocarditis, la que es
la que es de mayor significancia, que es esa endocarditis que es aguda, que se da en un endocardio que no tiene por qué tener lesión, como requisito no debe tener lesiones previas, sino que puede tener o debe de ser regularmente o se dan en tejidos y que previamente son sanos. Y que eso regularmente pues va, como vimos, pues la significancia que tiene esa endocarditis infecciosa, que tiene un alto índice de mortalidad por lo destructivo que se da a través de los microorganismos que regularmente lo van a comprometer. Es dado que el hecho de que se altere la funcionalidad de las valvas y genere un comportamiento de tipo estenótico, de insuficiencia, es de esperarse que van a dar cambios secundarios que pueden ser proximales o distales a la válvula afectada, sobre todo pues a nivel de miocardio. En última instancia, sea un proceso de estenosis o de insuficiencia, terminan haciendo algo de insuficiencia cardíaca. Si es un caso pues que es de tipo, de forma prolongada y una secuencia evolutiva de esas lesiones. Si hay una estenosis valvular, pues sabemos que proximalmente hay una sobrecarga de ese músculo, lo que va a generar una hipertrofia cardíaca con una sobrecarga de presión. En cambio, si es una insuficiencia donde va a haber un remanente en forma permanente en una cavidad, que va a haber aumento del volumen en esa cavidad, pues hace que se genere una lesión que provoque la sobrecarga de volumen. Bueno, las anomalías prevalvulares ya mencionamos en algunas situaciones que pueden ser congénitas, como es la válvula mitral o bicúspide, la cual hay dos valvas que están fusionadas, y X pues, situaciones. Bueno, y están las adquiridas. Entonces, en el caso que sea una estenosis valvular adquirida, casi siempre se deben a una anomalía primaria de las cúspides, y en casi todos los casos es un proceso de tipo realmente crónico. Y en los casos de insuficiencia se debe regularmente a un compromiso intrínseco de las cúspides de las válvulas o destrucción de las estructuras de soporte. Y entonces hay una que depende realmente que sea a través de lesiones que tiene anormalidades que presenta, y la otra sí es algo que realmente se va a adquirir. Pero son de todas maneras lesiones valvulares que se adquieren a consecuencia de lo que sea. Bueno, dentro de las causas de las valvulopatías, en primer lugar está la estenosis aórtica, en la cual hay un proceso de calcificación, y esa calcificación lleva a una situación de esclerosis de las válvulas aórticas, que previamente son normales o que pueden tener esa lesión bicúspide en forma congénita. Esto es la estenosis. En la insuficiencia, donde hay una dilatación de la aorta ascendente, y a menudo es a consecuencia de una hipertensión o parte del proceso de envejecimiento. Y al lado contrario está la estenosis mitral, como hecho etiopatogénico está la cardiopatía de tipo reumático. Y en el caso de las insuficiencias es lo que se llama la degeneración mixomatosa, y se dice mixomatosa, como vamos a ver, es por la presencia del interior de las válvulas de un material mixomatoso, hecho que la hace que sea mucho más, sea menos consistente, menos resistente, y se genere esto, el prolapso de la válvula. Camilo, está por ahí. A ver, aquí ya está mudo. Camilo, proponga el nombre de una compañera, por favor, o compañero. Camilo. Camilo. No van a decir el nombre de la compañera. Camilo. Doctor, dígale que no se le oye porque él está ahí como hablando, pero... Yo le leo. Aquí le digo. Laura Marcela. Laura Marcela. Uy, claro. Sí, doctor. Para mí es la mujer de hierro. Hola, mujer. Hola, doctor. ¿Cómo va? Excelente. Ah, bueno, doctor. Lo estoy haciendo dormir yo con tanta carreta. Mujer, No, ¿usted entiende el término prolapso? ¿Qué sí, quiere decir eso? doctor. Pues Dígame. yo lo entiendo como un término de que se da más que todo en aquellas
estructuras o vísceras, por así decirlo, en donde tiene la oportunidad de una parte desplazarse como desde su sitio normal de lugar y desplazarse como hacia afuera. Entonces puede existir, por ejemplo, el prolapso del recto cuando las personas pues no tienen un correcto como un fijamiento en lo que es el recto, o puede existir pues otro tipo pues de prolapso dependiendo de cómo sean las patologías en esos lugares. De todos, ¿tiene presente cuál es el más común? De todos los prolapsos. No, doctor, yo sí no tengo más presente. Pues yo creería que es pues ese que le comento que es como Bueno, el de... hay uno que es muy común que se llama el prolapso uterino. Es un hecho que el útero, por el paso de los años, los tejidos cambian en su consistencia y ellos van tomando una menor consistencia. 1. 2, el hecho de la multigravidez, o sea, los múltiples embarazos, hace que el útero, en mayor o menor proporción, hay otro, el influjo hormonal, el momento que llega la menopausia. Y en mayor o menor proporción empieza a generarse caída del útero hasta que llega a ser algo sintomático, o sea que la paciente siente que algo se le está saliendo y que indudablemente al realizar la especuloscopia vamos a encontrar el cervix uterino casi en el introito vaginal. E inclusive cuando una paciente hace algo de esfuerzo o tose o se ríe, el útero se le sale. Inclusive eso se vuelve, digamos, no habitual, pero sí algo de comportamiento es que la paciente igualmente trata de introducirlo. Y que a veces pues las manifestaciones clínicas pueden ser en que como hay fijeza del útero junto con la vejiga urinaria también desciende. Entonces son pacientes que van a tener algo de incontinencia de tipo urinario por el cambio de la posición de la vejiga urinaria. Y es muy dado que en los casos del prolapso, pues que la solución es hacer la intervención quirúrgica retirando el útero, o sea, la histerectomía, y tienen que fijar la vejiga urinaria a un sitio para que ella no vuelva a descenderse. Es como el sitio de prolapso más frecuente, el que comentaste ahorita, que es en el caso del prolapso rectal, el hecho de que pase una porción del estómago hacia el esófago, por decir algo. Y en en el prolapso de la valva, que lo que estamos mencionando es el hecho de que la valva, por la consistencia que realmente tiene, ella se abomba en el momento que hay la contracción de la cámara, y como veremos pues ahorita. Bueno, en primer lugar vamos a mencionar la degeneración valvular por calcificaciones. Es el hecho de que estas valvas todo el tiempo están siendo sometidas a fuerzas mecánicas, todo el tiempo, que son repetitivas, en mayor o menor proporción, y sobre todo que se generan los puntos de flexión de las cúspides. Y obviamente pues en estas valvas que están siendo sometidas más o menos a 30 a 40 millones o más de contracciones cardíacas en el año. El hecho de que existan unas sustancias unos hechos sustancionales de formaciones tisurales durante cada contracción, cuando, ejemplo, también los gradientes de presión entre las válvulas en la fase de cierre de cada contracción, de unos 100 milímetros de mercurio para la válvula mitral y 80 para la aórtica. Cuando son alterados, pues hace también que se generen esos factores de riesgo para que haya degeneración o la presencia de este material cálcico de ellos. Además, pues de que ellas, de ser unas estructuras delicadas y que regularmente van a sufrir un daño que es acumulativo, que evolutivo, que es de largo tiempo, y que lo que va a generar es la presencia de estos depósitos calcificados en ese sitio. Entonces, hay unos hechos fisiológicos que se mantienen regularmente, el hecho de tener un X número de contracciones, unos puntos de flexión, unas sustancias que están dentro de las superficies, ambas superficies valvulares, o sea, como el tallo o el eje de la valva, que van a generar posiblemente deformaciones como lo que mencionaba, que es la presencia en algunos casos, de un material incluido en él, y en este es la presencia de ese material cálcico sobre ella, y que es la presión que debe existir normalmente. ¿En qué situaciones podemos encontrar esto? En la estenosis aórtica calcificada, la calcificación de una válvula aórtica, pero que congénitamente
tiene una anormalidad que es bicúspide, lo que le va a uno a generar una superficie diferente y hace que de pronto genere lesión en eso, y parte de ese proceso de respuesta ante las inflamaciones es que se produzca depósitos de material cástico y la calcificación anular mitral. Entonces, la estenosis aórtica es la más común de todas las anomalías valvulares, y eso se debe al desgaste de válvulas anatómicamente normales, por ejemplo, en la senil, o las que tienen esta alteración congénita. Se habla de una prevalencia del 2% y aumenta a medida pues, que se evolucionan a este proceso de envejecimiento. Y más o menos suele aparecer entre la 7ª y 9ª décadas de la vida, y con el tiempo, pues con el paso evolutivo que se puede dar, mientras que si existe una alteración que genere esta lesión de tipo bicúspide, es posible que solamente en una forma mucho más temprana, entre la 4ª y la 6ª década de la vida. Y es probable que eso sea consecuencia de una lesión crónica, repetida, inducida, por ejemplo, en pacientes que cursan con una hiperlipidemia, pacientes con una hipertensión arterial, con procesos inflamatorios y algún tipo de hechos de cambios morfológicos en los cuales implica esto, que es la aterosclerosis. Bueno, eso lo último no. Esta es una imagen morfológica donde vamos a encontrar esto es una valva, otra valva y otra valva. Y esto que está mostrando la fascia es un nódulo. Y que si vamos a hacer el estudio histopatológico, la consistencia en el momento es una consistencia que es dura. Y que en su interior vamos a encontrar puro material cálcico. Y de ese aspecto lo que vamos a determinar como una calcificación distrófico, o sea, lesiones evolutivas calcificadas que se dan por una lesión inicial que se está presentando en ese sitio. Y vemos aquí que las lesiones regularmente son y en las bases pues hace que no va a permitir una apertura adecuada de las valvas, entonces va a generar una lesión de tipo estenosis. Es dado que la arquitectura en esas capas de la valva queda preservada, esa calcificación indudablemente comienza a generar algo de fibrosis en las valvas y funcionalmente en la valva y ya queda reducida por simplemente abundantes nodulitos de diferentes tamaños y conteniendo material cásico, que inclusive ellos pueden generar un proceso total de obstrucción al flujo por la estenosis tan significativa que van a generar. Indudablemente, pues con lo que eso implica que en forma progresiva vaya a terminar haciendo una insuficiencia cardíaca. Es dado que inclusive ese proceso de respuesta podemos encontrar material o tejido óseo de tipo metaplástico en ese sitio. Bueno. Aquí va a haber entonces en esta situación de la estenosis aórtica calcificada que hay obstrucción de flujo de salida del ventrículo izquierdo. ¿Eso que va a generar? Induce un aumento gradual del gradiente de presión a través de esa válvula calcificada, que inclusive puede llegar de 75 a 100 milímetros de mercurio en los casos graves. Esto implica que es una estenosis realmente muy significativa, con un área de valvular alrededor mínima de 0.1 centímetro. Esa presión del ventrículo izquierdo se puede elevar hasta 200 milímetros de mercurio o más, generando ¿qué? Una hipertrofia ventricular concéntrica. Y indudablemente, esa hipertrofia tan significativa puede llegar a hacer o a inducir el proceso de una lesión isquémica, debido a que casi no hay perfusión microcirculatoria. Y es dado que tanto la función miocárdica, tanto sistólica como diastólica, se van a generar, a darle compromiso, y que indudablemente lo que vimos al principio, la descompensación en última instancia, es haciendo una insuficiencia cardíaca. Es dado que si los pacientes no se les hace un tratamiento oportuno y adecuado, más o menos se determina un tiempo de vida a los 5 años. O el momento en que comienzan a presentar signos de insuficiencia cardíaca. Es dado que
parte del tratamiento es el reemplazo de la válvula, porque pues ya tiene unas lesiones distróficas incrementadas, de un daño en la estructura, pues hace que no haya posibilidad de generar manejo médico. Bueno, en esta estenosis calcificada de la aorta mitral bicúspide congénita, tiene una prevalencia del 1%, y se establece muy bien que es algo de tipo hereditario, regularmente no son lesiones estenóticas, ni van a producir lesiones o manifestaciones clínicas significativas en la primera infancia, pero hace que esa irregularidad que existe en ellas le generen esa predisposición a tener hechos degenerativos, evolutivos y progresivos, muy parecido a lo que sucede en esas calcificaciones aórticas. En ellas, pues al hablar de bicúspide, pues es una válvula que tiene solamente dos valvas funcionales, las cuales tienen, el hecho de que se fusione una con otra, son valvas que son desiguales, y la que es bicúspide, o sea, la fusión de esas va a tener un rapé en la parte media, una lesión que es la separación que no hubo, y eso genera un factor de riesgo sobre esa superficie levantada en ese sitio para generar lesiones a nivel de ese endotelio. Y ese es el sitio, ese rapé, es el sitio regularmente, inicialmente, donde se presentan los depósitos de tipo cálcico. Es muy dado que este tipo de estenosis sea parecido al de la calcificada, y la estructura o el componente de la válvula mitral es aparentemente normal, y lo que va a suceder pues evolutivamente es que se genere el prolapso de esas cúspides, o inclusive por esa superficie irregular ante ese rapé y la presencia de calcificaciones, que sea un factor de riesgo para que se presente endocarditis infecciosa. Bueno, en esta calcificación del anillo mitral, los depósitos cálcicos degenerativos se desarrollan en un anillo fibroso, o sea que existe una alteración, esto que es el anillo, una alteración en ese anillo para que se genere la presencia de estas calcificaciones. Esos depósitos son nódulos irregulares, vemos aquí pequeños, grandes, o este que está haciendo confluencia. A veces pueden estar ulcerados por el hecho de pasar el flujo sanguíneo de una forma turbulenta en ese sitio y cause lesión. Están localizados a nivel de las valvas, no en los bordes libres de las válvulas. Y en algunas situaciones eso puede llegar a dar una insuficiencia por interferencia en la contracción fisiológica del anillo valvular, puede generar un proceso o una lesión de tipo estenótico por difusión de la posible apertura de estas valvas. Y otro es la presencia de arritmias y algunas veces de muerte por penetración de esos depósitos de calcio hasta una profundidad suficiente para que vaya a generar lesión del sistema de conducción auriculoventricular, no que sea causa de lesiones en ese sitio. En esta imagen vemos un corte, digamos, transversal, donde vemos este material amarillo que está generando, o esto acá, la presencia de un nódulo de menor y de mayor tamaño, es amarillo, y que si vamos y hace que se genere una deformidad en el espesor de la pared de ella, y que si vamos a mirar el microscopio, pues la presencia de esas calcificaciones. Esas calcificaciones en ese sitio es un foco para la formación de trombos por la superficie irregular, la activación del sistema plaquetario. Entonces, estos pacientes están sujetos a que a través de ese fenómeno trombótico que se está dando ahí, vaya a suceder émbolos y que vaya a empezar a nivel del sistema nervioso central, generando una lesión isquémica en ese sitio. Y es dado, como mencionamos, que la presencia de estos nódulos es un factor de riesgo para que se desarrolle una endocarditis infecciosa por esa superficie irregular de tipo endocárdico. Es dado que casi siempre sucede que la presencia de esos depósitos cálcicos van a ser visibles a nivel del ecocardiograma y se observan como unas opacidades anulares y que van a ser totalmente identificables o diferenciadas en la placa de tórax por ese fenómeno de radiopacidad, radiolucidez que va a generar radiopacidad. Es más común que suceda esta calcificación del anillo mitral en mujeres sobre los 60 años o en personas que tienen un prolapso de la válvula mitral.
Esta degeneración mixomatosa de la válvula mitral es un cambio en la consistencia de las válvulas mitrales, las cuales no son de consistencia elástica, sino que son blandas, y se abomban como de pronto, no, yo creo que hay una imagen más adelante, y que se abomban y va a generar eso que se llama prolapso. Es muy dado que la signosintomatología no sea tan evidente ni tan determinante, y que el paciente esté en la etapa adulta, y por eso es de una frecuencia más alta de lo que regularmente se determina por el proceso de ella, que es largo, y que no va a generar pues, significativamente alguna alteración. Es común en mujeres jóvenes. Algunas personas pueden llegar a presentar pues, algo de complicaciones, y morfológicamente lo que da es un abombamiento intercondal y que genera como si fuera una capucha, algo que es abombado. Y es de esperarse que esas válvulas aparezcan algo aumentadas de tamaño, con una superficie que es sobrante, que es gruesa y que es elástica. Las cuerdas tendinosas están alargadas, delgadas, en ocasiones rotas, y el anillo regularmente se encuentra dilatado. Vemos en este caso, esta imagen, esto son las cuerdas tendinosas, y esto aquí que estamos hablando es la válvula mitral. Esto es la pared ventricular, este es el septo interventricular, los músculos papilares y la aurícula. Y vemos esto que debe ser en forma recta, vemos que esto está aquí levantado en forma de cúpula, y esto es lo que es el prolapso. En este caso, pues en esta imagen vamos a estar observando pues estos depósitos de lesiones nodulares que se encuentran en estos casos sobre la base de las válvulas. Resulta que lo que da ese aspecto o esa menor consistencia es la presencia de ese material mixomatoso en el tallo o en el centro de la válvula. Y es lo que va a generar histológicamente la conclusión de que se trata de eso, y que el cambio de la consistencia es debido a eso. Como cambios secundarios hay un engrosamiento cicatrizal de las valvas, principalmente en los sitios donde hay roces entre ellas. Puede haber un engrosamiento lineal de la superficie endocárdica del ventrículo izquierdo, puede haber un engrosamiento del endocardio parietal ventrículo, de la aurícula izquierda. Pueden darse la presencia de trombos sobre las caras auriculares de las valvas o de las paredes auriculares. Puede haber calcificaciones focales en la base de la válvula mitral posterior. Y en ellas, pues, indudablemente, pues, además de la degeneración mixomatosa, y se puede, pues, adicionar, además, la presencia de ese reflujo que se da por otras causas. Hace que sea un poquito más complejo. Esta es una valva, este es el recubrimiento epitelial, este es el centro o el tallo, pues, que corresponde, o el eje, que está formado por tejido conectivo denso, y aquí vemos en su interior la presencia de este material, que es ese material de tipo mixomatoso. El hecho de que se produzca ese cambio en las valvas, pues no es muy conocido. A veces se ha determinado que puede ser y se encuentra ligado a trastornos hereditarios del tejido conectivo, por ejemplo, pacientes con escoliosis, con el síndrome de Marfan, con esta enfermedad del tejido conectivo es el síndrome de Ehlers-Danlos. Bueno, donde hay entonces esos defectos en las proteínas estructurales, pueden predisponer a los tejidos conectivos, en los cuales tienen abundante elastina y microfilas, como es en las valvas, a que se genere un daños en ellos, y en forma repetitiva, indudablemente llegar a un proceso de tipo crónico. La mayoría de estos pacientes no van a presentar unos síntomas que vayan a ser representativos, indicativos de que eso puede estar sucediendo. Es dado que es más de manera accidental. El diagnóstico regularmente se hace por ecografía, y si se llega a dar un hecho de insuficiencia mitral, pues va a estar ligado pues, a un soplo de tipo sistólico. Es muy raro que los pacientes vayan a presentar dolores como de tipo angina. Y hablan de que en algunas situaciones esos pacientes presentan manifestaciones psiquiátricas como estilo de depresión y ansiedad. Es dado que es un porcentaje muy bajo que lleguen a presentar algunas complicaciones,
es más de esperarse que sea en personas ya de edad, que han cursado muchos años con este tipo de lesión y que sea en hombres. Y puede darse la presencia de rimas o insuficiencia mitral, y puede generarse una endocarditis infecciosa, la presencia de ictus o infartos sistémicos, debido pues, a la no adecuada oxigenación y terminar pues, en otro momento haciendo apnias. Esto ya está, yo estoy que le vuelvo a dar la cardiopatía de tipo reumatoide. Bueno. ¿Quién estará por aquí? Daniela Uribe, ¿cómo le va? Daniela. Muy bien, doctor, gracias a Dios. Qué rico. Muy horrible esto. No, no, señor. Diga sí. Más o menos. Más o menos, sí. Mucho tema. Sí. A la hora de neoplasias cardíacas, afortunadamente es muy raro. Pero de todas maneras, en los últimos años, por mayor evolución de las ayudas paraclínicas, se ha encontrado un poco más de patologías a nivel o patologías dirigidas en este suceso de las neoplásicas. Siempre debemos esperar, dependiendo del sitio anatómico, pues de que, hablando de las primarias, pues los hechos o el tipo de tejido que lo conforma. Lipoma es totalmente viable, sabemos que lo encontramos tanto a nivel de endocardio como en el pericardio, la presencia de tejido fibroso, la presencia de tejido mixomatoso, la presencia de músculo, la presencia de lesiones vasculares o la presencia de algo que llaman fibroelastoma papilares. Y secundarios, pues como puede suceder en casi todos los sitios anatómicos, pues que de pronto sea a través de eso. Y se habla que es más de esperarse que los procesos sean de tipo secundario que de tipo primario. Bueno, en primer lugar está el mixoma. El término oma es una neoplasia benigna que está siendo derivado de células mesenquimales. Estas son las más comunes, de todas ellas, como más o menos se habla que el 90% son localizadas en las aurículas y más en el lado izquierdo que en el derecho, y rara vez se ubican en el nivel de las bandas. Casi siempre es un solo nódulo que está localizado en la región de la fosa oval. Son pequeñas, realmente no siempre van a medir este tamaño como hasta 10 centímetros, pero regularmente no son de tamaño tan significativo y que regularmente tienen esto, que son lesiones sésiles o pediculadas, que sabemos que eso es lo que quiere hacer el término, y que tiene una base estrecha, estilo como de los pólipos. ¿Eso qué hace? Como nos está mostrando la imagen, esta es la masa y esta es la base, es sésil o estrecha. Y es dado que eso le genere movimiento, y ese movimiento a medida que pasa el tiempo hace que sea más extensivo, y que inclusive esta masa puede pasar de una cámara a otra, y si hay un fenómeno de torsión es posible que se pueda necrosar y eso soltarse a la circulación en fragmentos. Pueden generar masas globulosas y que por este trauma repetitivo por el movimiento tengan lesiones puntiformes o de aspecto hemorrágico. Está compuesto por células mixematosas, por células endoteliales, tiene fibras musculares, tiene abundante sustancia fundamental conformada por mucopolisacáridos y tiene tejido de tipo vascular. Clínicamente es dado que se pueda generar esto, la embolización. Y que puede hacer como manifestación la presencia de síntomas como muy vagales. Inclusive, esos émbolos se pueden ir a la circulación general, porque pues esa masa, por el hecho del toque y la lesión repetitiva, si está suelta dentro del fluido sanguíneo, se vaya a fragmentar y que vaya a generar un proceso a nivel de la circulación general. Esto simplemente se hace una extirpación quirúrgica y listo. Solo por mencionarle, este síndrome de Carey, síndrome familiar, que el 10% de ellos se caracteriza por la presencia de un hecho autosómico dominante,
y en los cuales van a presentar múltiples mixomas cardíacos, que inclusive puede ser también de tipo cardíaco, y que ellos, por esa hiperactividad de tipo endocrino, van a tener hiperpigmentación de la piel. Pues, en segundo lugar están los lipomas. Son neoplasias de tejido adiposo. Y son neoplasias que son benignas. Entonces son lesiones muy localizadas, circunscritas, conformadas por células adiposas maduras, que regularmente están ubicadas a nivel de subendocardio, o pueden estar en el subepicardio o en el miocardio, y se presentan como masas pues, que son delimitadas, pero que no realmente están encapsuladas. Y dependiendo del tamaño, pueden crear obstrucción, al igual pues, que lo mencionamos hace algún momento. La mayoría de estos lipomas se localizan en el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, y a nivel de tabique interauricular, donde se le llama en esos sitios como hipertrofia de tipo lipomatoso. Está el fibroelastoma papilar. Son lesiones semejantes a algo que se determina con un anemona marina, y que es más de hallazgos accidentales, como por ejemplo las intervenciones quirúrgicas en una autopsia. Y si dan alguna importancia es porque también pueden generar ese proceso de fragmentación y dar émbolos. Lo vamos a encontrar en la superficie ventricular de ambas, de las válvulas semilunares, en la superficie auricular de las válvulas auriculoventriculares. Externamente están recubiertos por un endotelio y luego tienen en su centro tejido mixoide con fibras elásticas y mucopolisacáridos. Ellos no son de muy gran tamaño. Están los rhabdomiomas, que es la neoplasia benigna. Es la más frecuente en lactantes y niños, como hecho primario, o sea, del corazón. Los tumores primarios es más frecuente que se presenten en los niños cuando son rhabdomiomas. Se va a descubrir regularmente en los primeros años de vida porque puede estar dando obstrucción de cualquier sitio anatómico como es válvulas o cámaras. Ellos son realmente unos amartomas o malformaciones más que se establece que sean de un tipo de neoplasias. Se ha hablado que se asocia a lesiones de esclerosantes tuberosas. Y vamos a encontrar unas masas cardíacas pequeñas, múltiples, de color blanco, grisáceo, y que van a sobresalir sobre la cavidad ventricular. Histológicamente vamos a encontrar células mixtas, la mayoría son grandes, redondeadas, poligonales, que tienen vacuolas, que nos permite ver los llenos de vacuolas, y que puede tener en el tejido conectivo interfeso la presencia de miofibrillas. De los tumores metastásicos, los que más factiblemente van a comprometer el corazón son la neoplasia de pulmón, de mama, los melanomas, leucemias y linfomas. La vía de llegada a ellos es vía linfática, pues siempre hematógena, como habíamos dicho, hematógena pues, de vasos sanguíneos venosos, o por difusión venosa en pacientes pues, con algún tipo de lesiones a nivel renal o hepático. Clínicamente, las metástasis miocardiales normalmente son asintomáticas, puede que generen defectos en la contractilidad y distensibilidad, produciendo síntomas que no son muy específicos y que regularmente estos son hallazgos encontrados en post-morte. Es dado que los linfomas malignos pueden ocasionar ese síndrome de vena cava superior, como vimos pues, de esa forma de presentación clínica del síndrome de vena cava superior en clases anteriores. Puede haber también compromiso de cavidades ventriculares izquierdas, y lo que hace es generar pues, el retorno de tipo venoso. Dentro de los hechos que puedan llegar a generarse pues, como efectos, está pues, las radioterapias que pueden causar pericarditis, derrames pericárdicos, fibrosis miocárdica, trastornos pericárdicos crónicos, el curso acelerado de coronariopatías o fibrosis endocardio. O sea, son todas las consecuencias que pueden terminar haciendo este tipo de procesos. Bueno, muchachos, creo que me deben de estar odiando. Aquí ya estuvo todos los casitos, solamente un caso clínico que lo presentamos. ¿Qué dice Camilo? Ya, güey. Sí, doctor. Sí, ya, güey.
Y usted ya se fue. ¿Quién me estará contestando? Que si ya terminamos. No, yo estoy proponiendo que si presentamos el caso clínico. ¿De una? No. No presentaríamos eso, no. Bueno, muchachos, entonces ustedes verán si van a presentar el caso o lo dejamos para una sesión de los casos clínicos, como ustedes quieran. Opinen. Sí, muchachos. Qué pena, muchachos. Bueno, entonces, quedamos así. ¿Qué decimos? Felipe. Felipe tenía problemas de conexión. Don Manuel. Dígame, doctor. ¿Vamos ahí o qué? Pues no sé, doctor, pues como quieran. Era de uno de los casos de ustedes, no, mejor dejemos ahí entonces. No eran los casos de ustedes, mejor hacemos una sesión la otra semana de eso. ¿Listo? Bueno, muchachos. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, pues quedamos.